Muy buenas tardes. Hoy estoy entusiasmado porque os voy a presentar a la persona que realmente me ayudó más que nadie. Fue como mi segundo padre. Él es Bernardo Bernal. Es una persona que ha sido durante 18 años el director del Método Silva, durante más de 33 años instructor del Método Silva también. Y lo que es más importante, ha impartido alrededor de 650 cursos. No conozco en toda la historia del Método Silva a alguien con más cursos impartidos que Bernardo Bernal. Yo impartí 300 y pico cursos y la verdad es que me he quedado a menos de la mitad y fui uno de los instructores que más cursos impartió. Bernardo Bernal ha sido mi maestro, ha sido mi mentor y ahora es una persona que está aquí apoyando el método Todo es Posible, que es nuestro coach, nuestro mentor. Es la persona que realmente está haciendo que esto sea una realidad. Bienvenido, Bernardo, maestro. Gracias por estar aquí. Es un placer inmenso entrevistarte hoy. Bernardo, es como para mí un honor enorme, grandioso. Bernardo, ¿cómo llegaste al control mental Silva? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de los lugares donde nos vean. Pues voy a contar un poco mi historia. Y como ya ha dicho Luis, pues mi nombre es Bernardo Bernal. Nací en una familia humilde, sencilla. Mi padre, pues, era un empleado de Telefónica que llevaba la dirección de una plantilla en la cual, digamos, arreglaban postes telefónicos cuando se caían, en fin. Entonces eso no le daba la oportunidad de poder hacer que su hijo Bernardo, que soy yo, pues estudiara una carrera. Como yo sacaba bastantes buenas notas, lo que hice fue a los 17 años comenzar a impartir cursos de matemáticas, física y química y ciencias a niños y jóvenes que tenían desde 10 hasta 14 años. Y así me pude pagar una carrera que era una ingeniería aeronáutica. Luego, en esta ingeniería aeronáutica, me tocó hacer la milicia aérea universitaria porque era la edad de la mili, que duraba 3 años. Recuerdo que era en julio, agosto y septiembre cada uno de los años. Y entrábamos de soldados normales, salíamos el primer año de sargentos, luego salíamos de oficiales del ejército, de alféreces, y luego hacíamos nuestra práctica de alférez. Es lo único que yo he hecho en mi vida en esas prácticas de alférez de aeronáutica. A continuación, cuando ya observé y todos mis compañeros íbamos terminando la carrera, y entonces el ejército nos cogía y nos pasaba tenientes del ejército del aire, teniendo que estar 4 o 5 años sin trabajar en lo que habíamos estudiado, pero sí en el ministerio. Aquello no coincidía con mis pensamientos ideales que yo tenía de la aeronáutica, y entonces me salí, lo mismo que otros muchos compañeros también, y nos dedicamos a ocupaciones distintas. En aquel tiempo, la verdad es que cualquier persona que tuviera estudios era fácilmente elegido por cualquier empresa, con lo cual enseguida me encontré dirigiendo apartados de personal y ventas en distintas empresas, en 3 o en 4 empresas. Daba bastante trabajo, pero yo lo hacía con mucho gusto, y entonces un buen día, digamos que no descansaba mucho y me mareé, me caí desmayado, y entonces cuando abrí los ojos me encontré que estaba en un hospital. En aquellos tiempos se llamaba Francisco Franco, en Madrid, en la calle Ibiza. Curiosamente, en la calle Ibiza era donde yo había dado las clases como maestro de matemáticas, física, química y ciencias. Y allí me encontré con un médico que me comentó que le explicara un poco mi vida.
al decirle mis ocupaciones, se echaba las manos a la cabeza y dijo, pues chico, esto que te ha pasado es porque has tenido una subida de tensión, te has desmayado, pero hay que tener mucho cuidado con ello debido a que tienes que hacer que te afecten menos las cosas, según me has contado, cuando ocurre algo que no te agrada, te afecta mucho, tienes que descansar más y en fin. Y yo le dije, claro, es que es muy fácil decir que tengo que motivar cambios, pero yo no sé cómo hacer ni tener la posibilidad de que me afecten menos las cosas. Y él dijo, se me acaba de ocurrir una cosa, yo he terminado hace muy poco tiempo un curso que han traído de Estados Unidos, que es el método Silva de control mental. Entonces, a mí me ha ido muy bien, porque yo era una persona que aquí trabajamos a mucha velocidad en la UBI y claro, pues la preocupación también asume todos los riesgos que pasan las personas que vienen, nos preocupa, aunque parezca que no, aunque parezca que tratamos a la gente de manera fría, pero no es así. Entonces me ha venido muy bien porque he aprendido a relajarme, a cambiar mi actitud y me ha venido, ¿y dónde se da eso? En el Hotel Habana, Paseo de La Habana en Madrid, al lado de Televisión Española. Está muy lleno de gente, o sea que hay que pedirlo con tiempo. Me interesó, fui allí, me encontré que habían empezado hacía 3/4 de hora o 1 hora y nada más pasar la sala, que estaba muy concurrida, había un huequecillo, me senté y en ese momento decían, todos ojos cerrados. Y me quedé muy pensativo y dije, ¿por qué hay que cerrar los ojos? Si yo estoy acostumbrado a hacer todo con los ojos abiertos. Claro, me había perdido la explicación de la técnica que iban a enseñar y entonces todo me parecía extraño. De vez en cuando abría mis ojos, miraba a los de alrededor, veía que estaban con ojos cerrados y los volvía a cerrar, pero la verdad es que el ejercicio lo perdí completamente. Me hablaban de cosas raras, como si fuera psicología, incluso filosofía, y claro, yo estaba acostumbrado a las matemáticas, a algo físico. Pero lo que sí decían es, aplicas esta técnica y obtienes estos resultados. Aplicando esta otra, obtienes estos resultados. Y dije, bueno, pues voy a aplicar las técnicas. Empecé a aplicarlas incluso pretendiendo que alguna no me saliera bien y como nos daban la posibilidad de repetir los cursos porque eran complejos, pues entonces repetí varios cursos para ver si alguna de las técnicas fallaba y les podía decir, que esto no le sale a todo el mundo. Pero a mí personalmente no me fallaba nada. Me extrañaba mucho todo y lo que ante todo me ocurrió es que me cambió la vida. Me cambió la vida en muchos sentidos. Entonces llegué a interesarme por ser incluso instructor de esa metodología, que era una maravilla. Pregunté al director de aquellos entonces, pregunté qué había que hacer y no me lo pusieron fácil. Me dijeron que había que prepararse durante unos años aquí en España y que luego, una vez preparados, los exámenes y la terminación de la preparación la hacían en Estados Unidos entre 15 y 20 días que tardaban. Pero era en el estado de Texas, en Laredo, en un instituto internacional de psicoorientología, orientación de la psiquis. Aunque no me lo pusieron fácil porque había que pagar pues, el hotel, viajes, 160 pesetas era $1. Imaginaos entonces la cantidad de dinero que había que tener para prepararse para ir allí, primero aquí en España y luego allí los exámenes. Pero lo hice, me interesaba, ya que había cambiado mi vida y me sentía mucho mejor conmigo mismo que nunca. Fui a Estados Unidos, fuimos 3, después de esa preparación de años de aquí en España, y fuimos 3. Los 3 dejamos el pabellón nacional muy alto, porque quedamos los 3 primeros de habla hispana.
eran 100 y pico personas los que se examinaban y luego también había muchos más de habla inglesa. Una vez ya que vine a España empecé a dar la metodología, empecé a dar los cursos del control mental método Silva y la verdad es que me gustaba mucho. La enseñanza siempre me ha gustado desde los 17 años, me encantaba. Ver cómo además las personas mejoraban su vida igual que yo lo había hecho, me llenaba de gozo, de orgullo, yo qué sé, me llenaba de todo lo que una persona puede sentir cuando haces algo por los demás y cuando notas que les va bien, ¿no? Entonces empecé a notar que la ayuda a los demás era como un valor añadido que me había dado la vida. Y bueno, pues fui cada vez teniendo más alumnos, cada vez iba observando que tenía que ir dejando de trabajar en los negocios y en las empresas donde estaba y me quedé solamente pues como instructor del método Silva de aquellos tiempos. La familia se echaba las manos a la cabeza porque yo la verdad es que era una persona muy reconocida en empresas, pero era lo que a mí me gustaba. Entonces continué, luego desde el principio cuando me fui a examinar en el curso 1979 y 80, que me fui a examinar a Estados Unidos la primera vez, conocí al doctor José Silva, que era una enorme persona, y cada vez que venía a España hablaba con él, a él le gustaba mi forma de proceder y entonces me nombró instructor, en principio con otros dos más. Lo llevamos prácticamente entre dos porque uno de ellos vivía en otro lugar y entonces nosotros que vivíamos en Madrid pues lo podíamos hacer mejor. Y así estuve varios años hasta que cambió la forma de proceder de Estados Unidos y entonces me dejaron a mí solo como director de España, que también antes ha dicho Luis que ha sido el mejor o uno de los mejores, si no el mejor alumno que he tenido, y lo mismo ha sido un instructor impresionante que en un corto espacio de tiempo, pues en fin, ha sobrepasado todo lo que podíamos pensar de él, mejorando absolutamente. Yo siempre confié en él y los demás no tuvieron más remedio que observar al final que también debían haber confiado desde un inicio en él. Eso Luis lo sabe. Y bien, pues nada, continué como director. Siempre me he llevado muy bien con los instructores, muy bien en el sentido de que ha habido una armonía dentro de lo que cada uno tenía que hacer. Luego podíamos pensar distintas formas de proceder, pero yo creía siempre poner la más armónica para que a todos nos sucediera lo mejor posible dentro de nuestro trabajo. Y así llegó un momento en que ya me jubilé. Al jubilarme, pues me despedí de esa forma de proceder que había tenido entonces y me dediqué más a la familia. Y luego, al poco tiempo, pues ya llegó Luis y me dijo, me hace gracia que llame maestro a veces, porque me río, no sé por qué, porque me parece como cuando yo daba las clases a los niños de 12, 13, 14 años, ¿no? Y entonces me dijo, mira, como tú me has preparado a mí como instructor, me gustaría que vinieras a ayudar y hacer también la preparación de los instructores de Todo es Posible. Y que incluso, pues hombre, si puedes echarme una mano como asesor, pues lo vería muy bien. Y con mucho gusto lo he hecho. Él sabe que lo he hecho con todo el amor del mundo, ya que es una persona querida. Y ahí es como conocí el método Todo es Posible. No te oigo. Genial, Bernardo, genial. Digo, que me gustaría que me hables un poquito de cómo era José Silva. Bueno, pues el doctor José Silva le nombraron doctor en humanidades y fue por algo, porque era un gran ser humano.
era impresionante. No era alto, pero en cambio era una persona fuerte, muy fuerte. Y en lo que se proponía, lo mismo que Luis Pérez Santiago, pues lo llevaba a cabo en sus tiempos. No tuvo nunca la facilidad de haber estudiado y en cambio, sin ningún estudio, empezó a prepararse cursos de electrónica, llegando a ser uno de los primeros en Estados Unidos que hacían aparatos electrónicos impresionantes. Era una persona muy inteligente, muy creativa, muy amorosa, o sea, te apreciaba mucho. Eso sí, si le llevabas la contraria en algo, no le sentaba bien y además decía basta. O sea, era un poco tajante. Había tenido que ser así, lógicamente, por la vida que antes había llevado. Y tenía que cortar algunas cosas porque yo veía que al final lo hacía por el bien de los demás y porque no lo entendíamos lo suficiente. Pero enseguida congeniamos. A mí me apreciaba mucho porque yo me gustaba decirle las verdades y lo que yo notaba. También le dije las variaciones que convenía hacer en España respecto a Estados Unidos, porque el español no es lo mismo que el americano. Entonces todo esto él le hacía pensar porque no le gustaba variar nada, pero en cambio a mí me tenía muy en cuenta. Y luego la verdad es que yo era uno de los que casi había entrado nuevo. Había otros muchos más antiguos que habían dado más cursos que yo y en cambio me eligió como una persona para dirigir España. Entonces sé que me apreciaba mucho. Bueno, Él para me mí dio fue la... un placer. Para Sí. mí fue un placer, Bernardo, porque tú me lo presentaste, me metiste como en tu entorno. Bueno, fui como tu. Era como el pequeño saltamontes. Joder, recuerdo esos momentos con José y el abrazo. Y luego me gustaba mucho porque, como yo soy bajito, éramos de la misma estatura. Sí. Pues cuando le abrazaba era como wow. Y entonces te Pero era agradezco de verdad. fuerte, Luis, era Muy fuerte. fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y entonces cuando te abrazaba era como te abrazaba un oso, ¿eh? Y la verdad que te lo agradezco. Bueno, tú fuiste mi maestro, él también fue mi maestro y para mí el haberos conocido a los dos ha sido algo sensacional. Muchas gracias, Bernardo. A mí, si me permites, a mí me ayudó Sí, mucho sí, sí. porque yo como me quería salir un poquito de la normalidad, traje unos aparatos de Estados Unidos pequeñitos, como un teléfono, el doble de Sí. gordos que un teléfono, pero así de pequeños, pequeñitos, y con esos aparatos decía a todas las personas que querían verlo, si yo veía que el público era un público para contarle ese tipo de cosas, ante todo les gustaba mucho a los médicos, a los psicólogos, a ingenieros, les gustaba mucho, les hacía incluso practicar metiendo los dos dedos en ese aparatito y observando que el aparato medía las frecuencias cerebrales y daba cuando había predominancia de ritmos alfa, de ritmos beta, de ritmos Z. era impresionante. Y claro, cuando veían ese tipo de tecnología y que había sido el creador de lo que estaban aprendiendo, pues lógicamente les llenaba. Y luego tenía otro aparato también con los cuales se ponían las personas en fila cuando daba él los cursos de sanación aquí en España. Y si tenían algún dolor, él, con otro aparato que tenía, les tocaba con la mano y el dolor desaparecía. Entonces, era impresionante la tecnología que él tenía y lo que yo traje a España en el año 1970, que era incomprensible absolutamente. Pero en cambio a mí me allanaba mucho la credibilidad de lo que daba, ya que las personas que asistían no conocían eso, vuelvo a repetir, ni médicos ni nadie. Entonces, nada más. Con respecto a José Silva, era una gran persona. Doy fe de ello, doy fe de ello. Bernardo, y me gustaría que nos contases cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus superpoderes. ¿Quién es Bueno, Bernardo Bernal? yo creo que lo mejor que he tenido ha sido mi creencia. Creer en mí. Creer que yo podía programar algo mentalmente para que luego sucediera tal y como lo programaba.
Y yo en aquellos tiempos puedo decir que programaba todo en mi vida, todo. Preacondicionaba situaciones venideras, preacondicionaba viajes que hacía, entrevistas que tenía, todo lo que tenía alguna importancia, entraba a nivel de relajación y en esos niveles específicos que enseñamos en Todo es Posible, yo era capaz de programar visualizando lo que luego ocurriera y ocurría. Entonces, para mí eso es una de las cosas más grandes que un ser humano puede obtener, que preacondicione su vida, sus situaciones. Es una auténtica maravilla. Bueno, que has comentado esto, Bernardo, me gustaría que nos comentes cómo podemos aplicar todas estas técnicas que hemos analizado, que hemos elegido y que hemos ampliado en el método Todo es Posible. Sí, me ha quedado un poco el decir que yo siempre he sido una persona muy constante y muy positiva en lo que hacía. O sea, pretendía siempre con esa positividad que todos estuviéramos contentos. También aprendí en Estados Unidos la palabra responsabilidad, que significaba responder con habilidad a la vida. Y entonces yo he sido una de las personas que más he respondido, creo, con habilidad a todo lo que me iba sucediendo. En la ayuda a los demás, fundamentalmente. Con respecto a lo que podemos aplicar, pues yo creo que los 3 pilares fundamentales del curso Todo es Posible, pues son, primero, la relajación, segundo, la actitud y tercero, la visualización creativa. La relajación es una maravilla auténtica el que una persona que nunca lo ha hecho cierre los ojos y se empiece a sentir a sí mismo. Se vaya poco a poco aplicando técnicas, conociendo más a sí mismo. Cuando se conoce qué hace, lo que yo, observarse más, saber cómo funcionamos, aquello que es positivo lo dejamos y lo que es negativo lo quitamos. Aprendemos aplicando las técnicas a quitar la negatividad en la vida. Entonces, ¿por qué? Pues porque es fundamental. La persona se cree a veces libre, no somos libres. A mí me costó unos años entender la posibilidad de aceptar a los demás. No aceptaba tampoco fácilmente cuando yo creía que tenía una razón, que además era lógica y que a lo mejor el 80% de las personas observaban que así era también, me daban la razón, pero podía haber un 20% que no me la daba. Y ante esas cosas no me sentía a gusto. Y al final tardé tiempo en observar que nosotros no somos libres, respondemos con arreglo ¿a qué? A lo que tenemos grabado en nuestro ordenador, que es nuestro cerebro. ¿Qué tenemos grabado? Las vivencias, las enseñanzas que nos han dado de pequeños, sean buenas o no. Tenemos pues todas las experiencias que hemos vivido, lo que hemos leído y hemos creído que era correcto y luego a lo mejor no estamos de acuerdo con muchas de las cosas. Y entonces, con arreglo a lo que yo conozco, es con arreglo a cómo vivo. Es lo que sale de mí. Y es lo que me hace confrontar o no las realidades objetivas que estamos percibiendo, que pueden ser iguales para otros, pero para otros no. Entonces, ¿por qué para otros no? Pues porque no han aprendido ni saben lo que yo, saben lo que ellos. Entonces sabrán más de unas cosas, menos de otras, igual que yo, pero es un ser humano. Y entonces lo importante es que ya no le tenía como un enemigo, sino como una persona que no coincidía en mis pensamientos, pero un ser humano en esencia. Y entonces ahí es donde yo empecé ya a querer a todo el mundo, a apreciar a todo el mundo. Que aunque los que no me querían, bueno, no me resultaba nada raro, es decir, podían quererme, pero no lo hacían pues porque pensaban de diferente manera. Entonces no era ya tan importante. Luego, ese tipo de cambio de actitud, además de la relajación, ¿qué es lo que lo producía? Lo primero, un vocabulario absolutamente positivo. Con ese vocabulario positivo que aprendí a tener desde un inicio y que continúo atendiéndolo, haciéndolo, observándolo y enseñándolo. El pensamiento
positivo viene de la palabra positiva, está enlazado todo. Palabra, pensamiento, está enlazado. Y luego la respuesta orgánica que damos. Yo siempre decía, cambia la palabra que conllevó al pensamiento, que motivó la emoción, que causó el dolor. ¿Qué es eso de la emoción? Que depende de las palabras que digamos, como pensamos así, originamos y desarrollamos una especie de química, de hormonas, de lo que sea, internas, que eso no nos deja a veces estar sanos, nos desequilibra. Es la emoción negativa te puede originar y te puede crear enfermedades. Entonces, una actitud positiva basada en el lenguaje y el pensamiento, extraordinario. Eso también lo sabemos enseñar en Todo es Posible. Y las aplicaciones luego de la visualización creativa, ¿en qué? Con respecto a todo, con respecto al trabajo. No te cansas trabajando, si lo haces con energía, si sabes realizarlo, si te lo programas antes, no te cansas trabajando en algo que te guste, eso sí, en algo que te guste. Ganas en imaginación, en creatividad. Cualquier empresa lo que quiere es personas creativas, personas con imaginación, que hagan que la empresa suba, porque bajar no nos gusta a nadie, subir sí, ampliar conocimientos también, mejorar igual. Entonces, con respecto luego a la familia, ¡wow!, una maravilla. Recuerdo la cantidad de mujeres que me decían, madres, que me decían, Bernardo, desde que me relajo, encuentro mi relación con mis hijos pequeños muchísimo mejor. No les trato como antes les trataba, que les decía que no, que es que parece mentira. A lo mejor parece mentira. Cuanto más te digo que hagas algo, menos lo haces. Y claro, y le digo, pero un momento, el cerebro es un ordenador. ¿Qué está grabando el niño? Cuanto más te digo que hagas algo, no lo haces. Entonces el niño graba que cuanto más me diga mi madre, no lo hago. Y entonces es lo que hace. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Decir, hijo, haz todo lo que te diga mamá. ¿Para qué? Porque a ti te viene bien, porque tu madre te quiere mucho y te viene bien y te vas a sentir mejor. Pero siempre poniéndonos nosotros a la altura del niño, no queriendo que un niño pequeño de 6, 7, 8 años entienda el razonamiento lógico de una persona de nuestra edad. Un niño no se puede hacer grande, un grande, como ya ha pasado por niño, sí se puede hacer niño. Es la diferencia. Entonces, con arreglo a la familia y a las relaciones con las demás personas, en cuanto haces este tipo de curso, mejoras tu vida y al mejorar tu vida mejoras las de los demás. ¿Por qué? Porque siempre ves el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Y no es lo mismo lo negativo que lo positivo. ¿A quién busca una persona que sea amiga tuya cuando tiene un problema? ¿Qué busca? ¿A otro que le hable de otros problemas? ¿O a aquel que sea más positivo y le hable de la posible solución del suyo? Es lógico que busque al que más le interesa. Entonces las personas empiezan a acercarse más a ti, a apreciarte más, a sentir que eres una buena persona, como somos todos, porque somos todos buenas personas. Lo que pasa es que los actos que tenemos en ocasiones pues no son los que son tan buenos, pero aprendemos con actitud positiva a mejorarlos. Entonces, eso es lo que nos va a beneficiar muchísimo a todo el mundo. Qué bueno. Pues resúmenos, si quieres, Bernardo, algunos beneficios del método Todo es Posible. Bueno, pues los principios, lo primero que es un método con unas herramientas impresionantes. O sea, si tú conoces lo mejor del control mental, lo coges. Coges lo que crees que es mejor del coaching, también lo coges. Y las mejores aplicaciones que también puede tener la programación neurolingüística. Y juntas las tres cosas, es impresionante, sencillamente impresionante. Para mí es la metodología
más avanzada que hay actualmente a nivel mundial. No digo solo aquí. O sea, lo que digo es que no hay ningún curso que en tan corto espacio de tiempo enseñe tantísimo a las personas, a todos los niveles, físicos, mentales, psíquicos, espirituales. Es que te va entrando todo. Te va entrando todo. ¿Por qué? Porque yo tardé mucho en conocerme a mí mismo, ya que las prácticas de las técnicas que nos daban no se relacionaban mucho con ese autoconocimiento. Pero en cambio, claro, sí te da la posibilidad de avanzar y en tus niveles internos, que es donde te viene todo de la forma mejor expuesta, donde te vienen los mejores pensamientos, pues empecé ya a calificarlo. Pero es que ahora mismo tú estás dando en el libro Todo es posible y en las técnicas que ofrece estás dando una posibilidad de autoconocimiento rapidísima, rapidísima. El primer día de curso ya la persona se empieza a autoconocer y observa aquello que no le gusta de sí mismo y lo quita. Y sabe cómo quitarlo, aprende a hacerlo. Eso es una liberación. Una persona, como antes dije, no es libre porque responde con arreglo a lo que tiene. Pero, en cambio, cuando tú te liberas de aquello que no es bueno, amigo, entonces de repente ya es una auténtica maravilla. Ahí sí que te vas sintiendo libre. Ese sentimiento te hace confiar más en ti mismo, te da una gran seguridad. Y la positividad que tienes con la actitud positiva te da más seguridad todavía. Entonces, una persona con seguridad y creencia en sí mismo se puede comer el mundo. O como mínimo mejorar muchísimo con arreglo a cómo era. Es lo que pienso que tiene tu curso. Ese sentimiento de libertad que puede dar, grandísimo. En la relación con los demás, cómo puede avanzar rápidamente. En fin, vuelvo a repetir, lo más completo que yo creo que existe como metodología actual. Muchísimas gracias. Y Bernardo, ¿en qué te ha ayudado a ti estas técnicas y cómo pueden ayudar a los demás? Bueno, yo soy una persona que, como ya te dije y tú indicas también en tus cursos, ves una oportunidad en toda calamidad. Y en cambio lo normal es ver una calamidad en toda oportunidad para aquel que es negativo. Entonces me ha ayudado en eso, en observar que aunque algo no me salga bien, vamos a ver, yo creo lo siguiente, que los demás no tienen por qué creer. Pero yo siempre tengo una especie de estribillo. Cuando programo, por ejemplo, la resolución de un problema, entonces entro en esos niveles que enseñamos y en esos niveles de frecuencia cerebral lenta observo cómo resolver el problema de la forma más fácil y luego añado la coletilla de si esto es bueno para mí. Significa que si la programación que he hecho me hubiera confundido, no me saldría, porque yo, como me pongo en armonía conmigo mismo, me pongo en armonía con todo. Somos vibración, somos energía. Y entonces, si estás en armonía, aquello que te suceda en la vida va a estar en armonía. Y por lo tanto, lo que sucede es eso, que siempre tienes la posibilidad de que aprender a crear técnicas, aprender, por ejemplo, a decir cómo va a ser mi futuro, creas metas. Yo creo que ahora mismo, según tú explicas las metas y la resolución de problemas, es puntos más avanzados tu forma de proceder que la que se explicaba hasta ahora. Es decir, has mejorado muchísimo conocimientos que antes se tenían, o que yo tenía incluso, con respecto a lo que tú has introducido. Los instructores que has preparado están suficientemente preparados para dar los cursos bien. Entonces, a mí me ayudó muchísimo el estar a gusto conmigo mismo. Pues fíjate ahora que las técnicas y las herramientas son más avanzadas,
todavía se van a sentir las personas más a gusto, a vivir con alegría. Dice, sonríe siempre, aunque tu sonrisa sea triste. Que más triste que tu sonrisa triste es la tristeza de no saber sonreír. Qué bonito es eso. Entonces, cuando tú estás bien por dentro, agradeces todo lo que la naturaleza te da. Te haces uno con la naturaleza también. Y la naturaleza es vida, son sensaciones placenteras. En fin, ganas en tu vida lo mismo que ganan las personas que practican las técnicas, porque las técnicas tienen que ser practicadas, si no, no sirven para nada. Qué bueno. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas? Ya nos has dicho bastante, pero resumiendo, ¿qué opinarías del método Todo es Posible, de nuestra metodología? En titulares. Bueno, ¿Qué opinas? Hombre, yo lo recomendaría, lo recomendaría absolutamente, porque controlamos el estrés, mejoramos nuestra salud, porque hay una cosa que todavía no he comentado, pero se explica dentro de la metodología de Todo es Posible, se explica cómo entrar en unos niveles mentales especiales donde aumenta nuestra creatividad muchísimo y donde nosotros debemos de preguntar cualquier problema que tengamos, cuál es la fórmula para solucionarlo o la forma de solucionarlo más adecuada. Y lo que sí he notado es que cuando entras en esos niveles y aquello que te propones sales del nivel y lo haces físicamente, jamás la persona produce una alteración en sí mismo que es la que origina los conflictos internos. Para aquel que nos esté oyendo que no sepa nada de esto, conflicto interno es cuando una persona piensa una cosa pero en cambio hace otra. Cuando tal vez le gustaría ante compañeros de trabajo chillar un poco, pero no es así y se lo traga. Entonces crea cortisol que le va a afectar. Que chilla, pues crea otros tipos de productos, adrenalina, que también le va a afectar. Entonces, ¿cuál es la fórmula para que la persona se pueda crear una gran cantidad de enfermedades? La que más crea enfermedad de todos, crear conflictos, no hacer lo que piensas. El método Todo es Posible enseña que lo que pienses en esos niveles luego lo debes de realizar y entonces ganas en salud, pero infinitamente. Es impresionante lo que ganas en salud. Muchísimas gracias, Bernardo. Y ya para terminar, ¿por qué recomendarías el método? ¿Qué le dirías a la persona que va a hacer el curso del método Todo es Posible? Pues sencillamente le diría, hazlo, siéntelo, obsérvalo con calma, empieza por trabajar aquello que no sea tu mayor problema, para que en cuanto tengas un poquito de experiencia ya puedas ir a por ello. Ten persistencia, constancia, positividad. Y le diría que no tuviera prisa en sí mismo nunca. Que la persona debe de tener en su autoconocimiento una tranquilidad que no indica que trabajes despacio. ¿Por qué? Porque cuando accedes a estos niveles y piensas en cómo resolver cosas, lo que haces es avanzar mucho más deprisa. Entonces le diría que fuera despacio, pero practicando todo. Que practique mucho, que la verdad es que yo pienso que no hay metodología tan extraordinaria como esta. Y por supuesto, muchísimas gracias, Bernardo. Lo que sí te puedo decir a ti y a todos los compañeros instructores, que yo no me doy por vencido y voy a asesorar lo mejor que pueda al método Todo es Posible. Lo estás haciendo increíble, Bernardo. Para mí, te lo digo de verdad, me emociona. Me quedo, mira, se me han puesto los vellos de punta. Me emociona lo que has dicho. Te tengo un respeto impresionante. Te amo profundamente, maestro, ya lo sabes. Son 37 años que llevo contigo
y el método Todo es Posible, el bestseller Todo es Posible, el Instituto Internacional de Coaching y Control Mental no hubiera sido posible si no estuvieras tú aquí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Te lo Gracias a agradezco ti. desde lo más profundo de mi alma. Gracias a ti y a todas las personas que nos puedan oír. Que tengan un feliz día y muy buena vida. Muchísimas gracias, Bernardo. Un A abrazo todos. enorme. Te quiero.